Pueden sentarse los amados y así nos gozamos en la palabra del Señor. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Pues ya nos dijeron el tema que tenemos que tratar en esta tarde, pero antes de entrar yo quisiera, es una gran oportunidad tenerlos a ustedes como auditorio. Y yo no sé cuántos de ustedes pues ya han creído en el Señor, cuántos de ustedes son salvos y tienen la certeza por medio de la fe de que irán al cielo. Yo espero que así sea, que la gran mayoría tengan ese sentido. Pero si no es así, yo voy a ocupar este tiempo que nos han dado para tratar de seducirle con las evidencias bíblicas de lo que nos espera muy pronto. Vayan abriendo sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13 al 18. Que Dios les bendiga a todos en esta tarde. Bien. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos, vamos a leer del 13 al 18. Dios les bendiga. Ya el tema, nuestra hermana lo ha descrito. Pasarán los cristianos la gran tribulación. Como una pregunta, fíjese que en diversas partes del mundo, en muchas iglesias, la gente se pregunta, ¿nos tocará a nosotros pasar la gran tribulación? Hoy trataremos de dar respuesta a esta pregunta, que sin lugar a dudas Dios no nos dejó de ojos cerrados para que nosotros camináramos como ciegos en estas situaciones. Por el contrario, hay bastante material en su palabra que nos va a hacer comprender. Póngase de pie. Después de eso usted va a estar sentado pues un buen ratito, y le voy a pedir el favor a la hermana que efectivamente ya cuando llegue la hora se vaya acercando, porque yo me sigo de largo, hermanos. Les ruego me disculpen si en un momento dado pasara esto. Espero que no, con la ayuda de Dios. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el 3, ustedes el 14, me gusta que participen. Y de esta manera en el versículo 18 nos unimos para la gloria de Dios. Esta palabra dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con arcángeles, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Todos, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Oramos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, te ruego que en esta mañana y tarde te enseñorees de todos los que estamos aquí bajo este techo, Padre. Que tu palabra fluya, corra, Señor, que sea como un bálsamo también, Padre eterno, para poder tocar aquellas heridas, Padre eterno, que a través de nuestra vida caminando contigo, Señor, quizás hayan surgido por prácticas anticristianas aún en el mismo pueblo tuyo, Padre. Pero te ruego que esta palabra nos aliente, nos confirme, Señor, nos establezca delante de tu palabra, de tu presencia, y podamos caminar vigorosamente, Señor, creyendo, Padre de la gloria, que tú estás con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Tomen sus asientos. Hace algunos años, estando en la ciudad de San Diego, California, yo pertenecía a una asociación que me daba cobertura en los Estados Unidos. Así que un día llegué por allá y el pastor que era nuestra cobertura, el apóstol Abraham Rodríguez, en cuanto supo que había llegado a la ciudad, porque de México ya le había yo hablado que iba yo para allá, y me dijo, bueno, si llegas mañana vas a llegar un buen día porque tenemos una reunión y queremos que nos prediques. Gracias a Dios llegué a buena hora, prediqué en ese día, y recuerdo bien que prediqué un sermón sobre
el rey Ezequías, cuando estaba enfermo, y de pronto viene el profeta Isaías y le dice: así dice Jehová, ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. De ahí desprendí una enseñanza de cómo es que a veces nosotros como seres humanos pensamos que el tiempo ciertamente lo tenemos de sobra, pero la verdad es que no es así. El tiempo, de acuerdo a la Escritura, dice en el Salmo 90 que los días de nuestra edad son 70 y si los más robustos son 80. Y con todo eso dice esa aflicción y trabajo. Y pronto pasan y volamos. Y en esos 70 u 80 años, que es el promedio de vida de todos nosotros, de pronto pensamos que las cosas las podemos arreglar y vamos dejando asuntos en nuestras familias. Hay 3 áreas, yo hablaba de las 3 áreas donde Dios habla y se hace referencia a lo que es una casa, y hablábamos en primer lugar de tu relación con Dios como casa, tú como templo de Dios. 1 Corintios 3:16, cuando la Escritura dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y que si tú destruyes este templo, Dios te destruirá a ti, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Después hablé sobre el asunto de la casa, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, casa de Dios, y donde las relaciones de pronto a veces no son muy buenas y pensamos que tendremos tiempo para arreglarlas. Y por último hablé de las relaciones de la familia, donde a veces hay personas que entre familiares se pelean y nunca más se vuelven a hablar hasta que uno de ellos está muriendo y dice: traigan a mi hermano, a mi primo, a mi padre, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esas situaciones, yo hablaba ese día, les dije: es necesario que ordenemos nuestra casa, porque hay asuntos que de pronto nos vamos y se quedan en nuestro corazón, y personas que quedan lastimadas. Recuerdo que ese día, por la gracia de Dios, la respuesta del auditorio que tuvimos fue bastante buena. Pero al final de todo esto, un profeta llamado Ernie se levantó y dijo: pastor, usted ha traído un buen sermón, pero yo quisiera que en la próxima vez que usted nos predique aquí, nos traiga un mensaje de amor. Sinceramente lo tomé como algo bueno. El hecho es que había dicho: pues estuvo bueno, pero queremos que nos traiga un mensaje de amor. Yo dije, con la ayuda de Dios, en la próxima oportunidad, si usted me permite, con mucho gusto. Terminamos ese día esos trabajos y al siguiente día tuvimos una junta ministerial. Se trataron asuntos diversos de los ministerios de otros lugares e inclusive el mío. Al final, cuando se estaba cerrando, otra vez se puso de pie el profeta Ernie y dijo así: yo quisiera hacerles saber a todos los que pertenecen a nuestra asociación que tomen en cuenta lo que nosotros como iglesia estamos planteando, y que por favor se sujeten como pastores de este gremio a predicar sermones de amor. No debemos de hablar del infierno, porque la gente se trauma. No debemos de hablar de las consecuencias eternas del pecado, y mucho menos debemos de hablar del famoso rapto de la iglesia. La verdad es que me incomodé, y entonces me levanté y les dije: si no puedo hablarles a los pecadores de las consecuencias del pecado, no puedo hablar del infierno y no puedo hablar del rapto de la iglesia, entonces creo que mi tiempo con ustedes se ha acabado, porque Dios nos ha enviado precisamente a predicar un evangelio que permita que los hombres puedan obtener el perdón de sus pecados por la sangre de Jesús, pero al mismo tiempo también del hablar de las consecuencias del pecado. Y por supuesto, para aquellos que entregan toda su vida, aquellos que entregan todo lo que son, todos sus recursos, toda su vida, toda su pasión, que son capaces de matar sus sueños por permitir que los sueños de Dios se hagan realidad, y de las glorias futuras que les esperan cuando nuestro Dios se manifieste, porque según dice la Escritura, el apóstol Pablo les dice a los filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos
a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya. A su nombre. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? A su nombre, hermanos. Ahora la pregunta es concretamente, ¿los cristianos pasarán la gran tribulación? Primero que nada vamos a analizar qué es la tribulación o qué es la tribulación. Mire, la escritura es contundente cuando a nosotros se nos explica o se nos dice qué es la tribulación. Bueno, para empezar, hermanos, hay por lo menos dos palabras, una en el hebreo que se pronuncia como una T y luego Sara, y significa estar estrecho, cerrado, en aflicción, en angustia. Y en el griego es klipsis, que igual es estrechamiento, opresión, constricción severa. Pero en términos más coloquiales o comunes, como tú y yo hablamos, es estar en diversos problemas y pruebas y situaciones difíciles que te oprimen y que muchas veces hacen que no sientas la presencia de Dios, que aún pudiendo sentirla, no la sientes quizás. Cuando de pronto tú sientes que no vas a poder alcanzar el objetivo, cuando los problemas y las vicisitudes de esta vida son tan profundas y tan severas que dudas quizás hasta continuar delante de la presencia de Dios, porque piensas que quizás esto es demasiado estrecho para ti. Pero la Biblia no habla en el sentido escatológico de esa clase de aflicción o de tribulación. Jesús en Mateo capítulo 24 verso 21, Él dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en Daniel, en el capítulo 12 verso 1, dice en la parte media: y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hay gente en la tierra, ni la habrá. Dando a entender con esto que la gran tribulación se refiere precisamente a un periodo de tiempo donde no solamente una persona estaría en situaciones adversas, sino más bien el mundo entero estaría en una situación completamente adversa, una situación que se saldría por completo de los parámetros normales y que comenzaríamos a entrar en un periodo de situaciones que vendrían sobre la tierra que realmente colapsarían nuestra visión de la vida. Jesús dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero que por causa de los escogidos aquellos días se acortarían. Dando a entender con esto que si esas grandes situaciones universales, es decir, en todo el mundo, se prolongaran por más tiempo, probablemente la vida en la tierra como la conocemos no podría seguir más. Así que entonces estamos hablando de lo que Jesús mismo dijo, que vendría un tiempo donde habría una gran tribulación. Y tenemos que hacer diferencia en las tribulaciones normales que les vienen a todos los cristianos como seguidores de Jesús, porque el apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones nosotros entremos al reino de los cielos. Pero Jesús no se refería a esa tribulación. Jesús estaba hablando de un periodo de tiempo que concretamente la Biblia marca como un periodo de 7 años, donde pareciera que el mundo entero está tomando venganza de sus habitantes y las potencias de los cielos serían conmovidas. Y Lucas dice que los hombres desfallecerían por la expectación y las cosas que vendrían sobre la tierra. Así que no estamos hablando de cualquier tiempo, sino estamos hablando de lo que concretamente ya se había dicho, de una gran tribulación. En Daniel capítulo 9, verso 27, quiero que abra su Biblia. En Daniel capítulo 9, verso 27, se nos habla acerca de este periodo de tiempo. Y dice la escritura de la siguiente manera: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Así que entonces estamos hablando concretamente de un periodo de 7 años, donde la misma escritura nos habla en Mateo capítulo 24, ese es el tema que sigue más adelante, no lo voy a tocar, pero nos habla de situaciones que vendrían a la tierra, que desfallecería el corazón de los hombres por la expectación y las cosas que sobrevendrían a la tierra. Situaciones que en el siguiente mensaje se nos van a ir hablando poco a poco, pero que nosotros tenemos que saber que es la gran tribulación. Es un periodo de tiempo donde la Biblia dice que surgiría un hombre que firmaría un pacto con Israel y con las naciones árabes, y no solamente es una situación política, sino que los elementos del mundo, los elementos de nuestra tierra serían puestos de tal manera que nosotros estaríamos asombrados por las cosas que nuestros ojos verían. Y la Biblia sí describe que esta gran tribulación tendría que ser comprendida por lo menos en 2 periodos. En la primera parte, la Biblia dice que sería un tiempo de una aparente paz y seguridad, donde por todas partes se hablaría de paz. Serían 3 años y medio. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 3, abran su Biblia por favor. Estamos hablando acerca de esto, de la gran tribulación. Dice, el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a mujer encinta, y no escaparán. Entonces este periodo de tiempo, los primeros 3 años y medio, estarán marcados por una aparente paz y seguridad, pero después de esos 3 años y medio, dice que se rompería el pacto y vendría lo que la Biblia llama la abominación desoladora. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en la siguiente carta, en el capítulo 2, y allí en la parte donde del 4 al 5, mire lo que dice la Escritura: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, un periodo donde primero se levanta ese ser que nosotros siempre hemos escuchado, que es el anticristo, en ese periodo de 7 años, y la primera mitad será para ganarse al mundo completamente, con su salamería y también con señales y prodigios y con paz y seguridad. Pero a la mitad de esa semana rompe el pacto y entonces viene una manifestación del hombre de pecado. Ahí mismo en el capítulo 2, pero ahora de Tesalonicenses, la segunda carta, el 9 y el 10 dice: inicuo, escuche eso, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esa es la gran tribulación. Por un lado, los elementos que todos nosotros conocemos: el mar, los cielos, todas aquellas cosas de las que habla el Señor y que nos dice, nos hace saber que eso sería el principio de dolores, y que los hombres estarían desfalleciendo, primero por las cosas que se vendrían de manera universal, y segundo por estos movimientos políticos y de poder que estarían tratando de manipular todo el poder y ponerlo en un solo hombre. Ahora la pregunta que sigue: ¿quién genera o quién provoca esta gran tribulación? ¿Es la iglesia saldrá porque Satanás está provocando la gran tribulación? ¿O quién es el que hace que surja la gran tribulación? En Colosenses capítulo 1, verso 16, la Escritura dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
entonces nosotros comprendemos que todo lo que sucede en este universo está bajo el poder y el control absoluto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. No es que Satanás esté provocando la gran tribulación. En realidad, si tú pensabas que la gran tribulación era que el diablo iba a manipular los elementos, iba a hacer como él quisiera, eso es un error. Porque la Biblia dice que es Dios el autor de todas las cosas, que Él es el que creó todo, que Él es el soberano absoluto, el legislador universal de todo lo creado. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. A su nombre. Así que entonces nosotros creemos, por lo que la Biblia dice, no es Satanás provocando un periodo de gran tribulación, sino más bien, hermanos, es Dios derramando su ira sobre la tierra. Dios permite y envía ese poder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12, mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Escucha eso. Dios es Dios generando o trayendo una gran tribulación. Y Jesús dijo que era una gran tribulación que nunca había habido otro periodo en la historia humana y que tampoco lo habría después de este. Un periodo de tiempo donde los hombres inclusive desearían morirse para no ver las cosas que sucederían en el mundo. Pero no es el diablo quien genera esto, es Dios. Dios genera esa gran tribulación, no es Satanás. En Apocalipsis, en el capítulo 6, abre tu Biblia, en el versículo, vamos a ver ahí, Apocalipsis capítulo 6. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Amén. A su nombre. Adore a Jesús. Jesús es el Señor. Bendito sea su nombre. Vean cómo los hombres reaccionarían frente a los eventos que vendrían en el mundo. Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Escucha eso. No es Satanás generando la gran tribulación, es Dios derramando su ira sobre un mundo que no le quiso conocer, sobre un mundo que no quiso hacer caso de sus palabras, sobre un mundo que pasó por alto el sacrificio de Jesús, que se les habló, que se les de mil formas, como dice Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces, quiere decir que Dios no lo intentó una vez, lo intentó 2, 3, 4, 5, 6, quizás 1000 veces, tratando de seducir a los hombres y diciendo: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre, a su nombre, a su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Así que escucha eso. Es Dios derramando su ira. Y la expectación de los hombres, que las peñas caigan sobre nosotros, que nos escondan del rostro de la ira de aquel que está sentado en el trono. ¡Wow! En pocas palabras, esta gran tribulación, hermanos, es definitivamente la ira de Dios derramándose sobre un mundo perverso. Esto tiene que marcar la pauta para que nosotros comprendamos si nosotros estaremos en esa gran tribulación o no. Así que Dios permite precisamente todo esto. Es Dios el que le está generando.
En Isaías capítulo 34, verso 8, hay un pasaje bastante interesante, Isaías capítulo 34, versículo 8, y mira lo que dice aquí este versículo. Es impresionante. Alguno dirá, ¿Dios es capaz de hacer eso? Bueno, yo no escribí la Biblia. En Isaías 34, 8, mira lo que dice la palabra del Señor. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. O sea, Dios le dio tiempo a la humanidad. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Como consecuencia, Dios se hartó de un mundo que no quiso escuchar, que pasó por alto el amor de Dios, que Dios mostró su amor tan grande, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero los hombres no escucharon eso. El amor, la paciencia de Dios tiene un límite, sí. La plenitud de los gentiles se cumple, llega el tiempo, años de retribución en el pleito de Jehová. Ahora, si seguimos avanzando, ¿qué evidencias hay de las Escrituras de que la iglesia no entrará en la gran tribulación? Escuche, primero que nada tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios justo. Amén, gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Gloria. Nuestro Dios es un Dios justo. Amén. Dios no trata igual al justo que al injusto. ¿Se acuerdan ustedes de Sodoma y Gomorra? Jehová Dios vino a hablar con Abraham para decirle que tendría un hijo. Pero después de eso dice, ¿habré yo de encubrir a Abraham lo que he determinado hacer, siendo que de Abraham saldrá una gran nación y que mandará a los suyos después de él a que guarden los mandamientos? He venido para saber si lo que se dice o se oye de Sodoma y Gomorra han cumplido su maldad, porque ese clamor ha subido de punto delante de mí. Y en Génesis capítulo 18, abra su Biblia para que vean la evidencia de nuestro Dios. Génesis capítulo 18, versículos 25 y 26. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice la Escritura: lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hermanos, nuestro Dios es justo. Amén, gloria a Dios. Antes de que cayera una sola gota de agua en el diluvio de Noé, antes de que empezaran a caer esa lluvia de 40 días y 40 noches, 7 días antes, Noé ya estaba encerrado con su familia en el arca, y la Biblia dice que Dios mismo había cerrado el arca. A su nombre. Una vez que Dios cerró la puerta, todavía pasaron 7 días. No llovió hasta después de 7 días. Después de 7 días, entonces Dios abrió las fuentes del abismo y de arriba, y comenzó a inundarse la tierra. Pero el justo ya estaba a salvo. A su nombre. Génesis capítulo 7, verso 1. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Génesis 7, 1. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. 7 días después de que cerró el arca, entonces Dios trajo el agua, pero Noé y su familia ya estaban a salvo. Bendito sea el Señor. Aleluya. En el 7:10, mira lo que dice también ahí. En el 7:10, la Escritura dice: gloria a Dios. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Qué pensarían aquellas personas? Este tipo así realmente está loco. Ya se encerró con toda su familia y piensan que va a llover. Eran criticados, perdieron la razón.
está loco, fanático, religioso. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos así en medio de una generación que vilipendea a los que son cristianos? ¿Y cómo es posible que nosotros cada día nos sentimos más incómodos en un mundo que cada día se vuelve más perverso? Realmente es justo que Dios saque a sus hijos. No es el diablo quien genera la gran tribulación, ya lo hemos visto, es Dios. Así que el Dios nuestro, hermanos, nos sacará mucho antes de que comience a derramar su ira sobre la tierra. A su nombre, a su nombre. En el capítulo 7 de 16 de ahí de Génesis vuelve a decir: y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. O sea, hasta aquí se acabó el tiempo, no más. Pues en la gran tribulación, cuando Dios considere que el tiempo, porque dice la Biblia que nadie lo sabe, solamente está en la potestad del Dios Todopoderoso para que Él determine la hora en que vendrá por su iglesia. Pero la Biblia nos dice también precisamente que en Sodoma y Gomorra, antes de que cayera fuego del cielo, Lot y su familia ya estaban a salvo. A su nombre, hermanos. Ahora, es muy probable que la iglesia sea testigo del pacto de los 7 años. Sí, es muy probable, porque cuando nosotros leemos en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3, volvemos a leer ahí y dice que cuando digan paz y seguridad, y el contexto está hablando del rapto de la iglesia, porque en Tesalonicenses 4, del 13 al 17, se habla concretamente del rapto de la iglesia. Pero luego dice, cuando digan paz y seguridad. Entonces es probable que la iglesia escuche cuando se haya firmado ese pacto, y quizás eso sirva a la iglesia, porque miren, sinceramente hay muchos hermanos, mucho pueblo que ha dejado de alcanzar la gracia de Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 15, mirando bien, no sea que alguno dejando de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Además de esto, podemos decir contundentemente que la iglesia no pasará la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, ve para allá. Y la escritura dice, en el capítulo 3 de Apocalipsis, se habla por última vez de la iglesia, bueno, por penúltima vez, en el sentido de que la iglesia existe. En el capítulo 3, en el verso 22, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero en el capítulo 4, verso 1, dice Juan: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A su nombre. Si usted busca en los pasajes, no vuelve a encontrar la palabra iglesia hasta uno de los últimos versículos de la Biblia, donde dice que esto es precisamente fiel testimonio de las cosas que vendrán. Y luego dice también la escritura, el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga. O sea, se está hablando precisamente de que la iglesia, en Apocalipsis 22, 16, se vuelve a mencionar a la iglesia, pero solamente para confirmar que el mensaje del Apocalipsis que Dios les dio a las iglesias es verdadero. Pero la palabra iglesia como existencia física sobre la tierra deja de aparecer en el Apocalipsis, y entonces viene Juan diciendo: sube acá, como si la iglesia misma subiera. Y luego en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el verso 1 y 2, vemos quién permite que se manifieste el anticristo: Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Escucha eso. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello que se abre después de que la iglesia se va es precisamente la manifestación absoluta del hombre de pecado. Porque la escritura habla aquí, mucha gente dice:
cuando no comprenden las escrituras, este es Jesús porque salió venciendo y para vencer. No, Dios permite que por un periodo de 3 años y medio se ponga una marca a los que están viviendo en la gran tribulación con el sello y el número de su nombre, que es 666. Nosotros lo sabemos. Ahora, ¿cómo será este traslado de la tierra al cielo? ¿Cómo sucederá? Pareciera que allá en Génesis Dios nos abre una ventana para mirar hacia el futuro, cuando dice: y caminó Enoc con Dios, y Dios se los llevó. A su nombre. Pareciera que desde la creación misma del hombre, la intención de Dios era que nosotros pudiéramos contemplar su gloria, que nosotros pudiéramos admirarlo. De hecho, la adoración surge como respuesta de la revelación de un Dios soberano, todopoderoso. Ahí surge la adoración. Es la respuesta humana ante la revelación de un Dios sublime, admirable. A su nombre. Y cuando los hombres se apegan a ese Dios, dice la Biblia que no caminó con Dios y Dios se lo llevó, lo traspuso al nombre de Cristo. Así que la iglesia que comienza a entrar en una intimidad profunda con Dios, Dios no permitirá que pase, porque en realidad es la ira de Dios. Entonces, antes de que Dios derrame su ira, la iglesia sube para celebrar las bodas del Cordero. A su nombre. Pero la pregunta es, ¿cómo será esto? Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, el apóstol Pablo responde a las preguntas que le están haciendo la iglesia de Tesalonicenses y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de dos grupos de personas: los que viven con esperanza y los que viven sin esperanza. Y nosotros somos de los que vivimos con esperanza. Y no me refiero a que si se llame tu vecina o tu mamá o tu esposa, no. Me refiero a aquel sentimiento de que estamos esperando algo que se manifieste glorioso para nosotros a través de Jesucristo. Así que entonces mira esto, como lo dice el Señor: tampoco quiero que ignoren, para que no se entristezcan como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡A su nombre! ¡A su nombre sea la gloria! Así que escucha esto: es el momento más elocuente, el clímax de todo tu peregrinaje sobre la tierra. Esperamos que eso suceda y que tú y yo estemos participando de eso. A su nombre. Será una transformación, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Les declaro un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben una cosa? A través de Jesucristo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A su nombre. Así que según nosotros esperamos, dice el apóstol Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, en lo cual mora la justicia. Dios está llegando al punto
en que se ha hartado de este mundo. Lo siguiente que tendríamos que analizar y que tratar de ser breve es: ¿quiénes participarán de este evento? ¿Todos los que dicen que son cristianos? ¿Todos? Porque tú entres a una iglesia y digas soy cristiano, ¿por eso irás con Jesús? ¿Participarás de este evento glorioso? Vuelvo a decirlo, nuestro Dios es justo. ¿Cuántas veces hay personas que dicen que son cristianos y actúan peor que los que no dicen que lo son? ¿Cuántas veces hemos visto tanta impiedad en hombres religiosos que toman como pretexto la libertad de Cristo para sumergirse en libertinajes? ¿Cuántos hombres han dañado la obra de Dios? Han peleado con Dios mismo. El apóstol Pablo dice: ya se los he dicho otras veces, pero hoy se los digo llorando. Por ahí andan algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. No todos. Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos. La Biblia es contundente. En 1 Corintios capítulo 5, abre tu Biblia, 1 Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 11. Mira lo que dice la palabra del Señor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, y no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Quiere decir que los que se van al cielo no son nada de esto. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún con más. Personas que están entre nosotros, que hablan como nosotros, que saludan como nosotros, que en una reunión pueden decir amén o aleluya, pero que ya en su vida personal dejan mucho que desear. Personas que piensan que en la iglesia hay que ponerse una cara y al salir a la calle o en el trabajo son otros. Y piensan que así irán al reino de los cielos. La Biblia dice en Filipenses capítulo 3, en el versículo 18 al 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. 3, 18 al 21. Dice la Escritura: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En Judas, en el verso 17 al 21, mira lo que dice aquí: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. A su nombre, hermanos. ¿Usted cree que esta clase de personas irán? ¿Usted cree que Dios no sabe cómo vivimos cada uno de nosotros? En el Salmo 139 David decía: ¿a dónde me huiré de tu presencia? Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
Aún las tinieblas resplandecen delante de ti. Así que, amados, nuestro Dios es justo. En Romanos capítulo 16, en el capítulo 10, versículo 17 y 18, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor. Romanos 16, 17 y 18 dice de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. Amados míos, si yo pudiera meter en su corazón o en su mente que para ir al cielo debemos de vivir como dice Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos promesas de nuestro Dios. San Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. A su nombre, hermanos. Pasarán los cristianos la gran tribulación, no, mis amados, porque la gran tribulación es la ira de Dios derramándose sobre la tierra, y nosotros no somos hijos de ira, hemos sido llamados a paz. Dios no derramará su ira sobre sus hijos. Cuando nosotros hayamos salido, entonces la gran tribulación se manifestará como tal. Pero nosotros estaremos seguros en la eternidad, llevando a cabo las bodas del Cordero. Amén. Ponte de pie, por favor. Yo te hago aquí una pregunta. Te hago a ti una pregunta. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Crees que si Cristo decidiera en este momento venir por su iglesia, te irías? Amén. Amén. Si no es así, hermano, hoy es una buena oportunidad. ¿No crees que sería muy triste? Escucha esto. ¿No crees que sería muy triste que te salieras de este lugar y tu conciencia acusándote, diciendo, tú lo irías, y dejaras pasar por alto esta oportunidad que Dios hoy te da? Hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy. Aprovechar esta oportunidad para que Dios perdonara tus pecados. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1, verso 8, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. 2:1 de 1 de Juan, hijitos, estas cosas yo les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, gloria a Dios. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, de modo que se ha ocultado para no oír. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No esperes escuchar que algo sucedió en la tierra, un cataclismo donde millones de personas han desaparecido, y entonces diga, oh, y yo estuve ese día que hablaron ahí. Escuché ese mensaje que Dios sacaría a su pueblo antes de que derramara su ira, pero no hice caso. Tú puedes irte como si nada hubiera pasado, pero si dejas pasar esta oportunidad, quizás sea la última.
Cierra sus ojos. No tenés tu hermano que toque algo. No te voy a pedir que pases al frente, solamente inclina tu rostro. Y a la persona que esté ahí a tu lado, con todo respeto, por favor, yo quiero que tú, de manera respetuosa, pongas tu mano en su hombro y oremos unos por otros. Sabes que será glorioso encontrarnos en el cielo, será hermoso, pero qué triste, hermanos, para aquellos que se quedan. Hoy es un día especial, hermoso, puedes hablar con Jesús. Pon tu mano en el hombro de la persona que esté junto a ti y vamos a comenzar a orar. Dile: Señor, ayúdame a mí y ayuda a mi hermano que está junto a mí. Oh Señor, qué triste sería que hoy lo veo aquí y yo no lo viera participando del rapto de la iglesia. No sé cómo está su vida, yo no lo conozco, no la conozco, pero tú sí. Comienza a orar, quiero escucharte. Comienza a pedirle a Jesús. Este es un momento hermoso, hermanos. Ha habido mucho trabajo para que tú escuches este mensaje. La obra del diablo, de muerte, de destrucción, pero la obra de Cristo, de vida eterna, una vida. Es el momento para que le diga: Dios, ayúdame a ser honesto. Yo no quiero perderme de esa gran experiencia gloriosa, cósmica, donde los creyentes serán trasladados de la tierra al cielo. No me quiero perder esa experiencia. Por favor, ayúdame. Ayúdame, Dios. Ayuda a mi hermano que está junto a mi Padre. Hoy lo estoy tocando. Hoy estamos juntos aquí. Hoy es un buen día para que te pongas a cuenta con Dios. Si le has fallado, si te has olvidado de vivir en santidad, si has jugado con tu salvación, o si el pecado ha sido fuerte y te ha llevado a que claudiques en tu comunión con Dios, esta tarde puedes decir: Señor, ayúdame, perdóname, perdóname y dame de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar esa alabanza. Gracias. Y dejo este lugar. Perdón si me pasé. Le ruego me perdone. Vamos a cantar esta alabanza. Yo te pido que sigas orando. Esto no es un cuento, no es un juego de palabras. El Señor lo prometió y es una realidad. Bendito sea su nombre. Gracias.